Hay una marcha en pedido de justicia por el brutal, realmente escalofriante femicidio de Micaela. Así es, está José Inesta, nuestro compañero, ahí en Catamarca, en donde hay una marcha para reclamar justicia. José, te escuchamos. Bueno, es así, chicos, y esta marcha ya lleva aproximadamente 40 minutos. Comenzó como una marcha del silencio. De a poco se fueron sumando a los familiares de Micaela, que como ya sabemos y estuvimos informando durante todo el día, lamentablemente fue víctima de un femicidio. Ya el femicida confesó, en un primer momento dio una versión de los hechos que no concuerda con los resultados de la autopsia que seguramente en unos minutos vamos a detallar. Lo cierto es que en este momento se colmó la plaza. Los familiares de Micaela piden una y otra vez que se haga justicia. Por supuesto, este joven de 19 años, de apellido Vera, está detenido y como les decía, chicos, confesó el hecho. Sin embargo, él dijo que Micaela se había caído de una escalera y que allí perdió la vida y que, bueno, luego lo inexplicable, ¿no? Intentó quemar por completo el cuerpo de la joven, la descuartizó y terminó enterrándola en la ruta 4, kilómetro 11. Lo inexplicable también que explica la familia y que lo repite una y otra vez es que pasó un control policial y probablemente en ese control policial, no probablemente, seguramente llevaba el cuerpo de Micaela, ¿no? ¿Cómo es que, se preguntan los familiares, cómo es que la policía en ese momento no advirtió que llevaba el cuerpo de Micaela para enterrarlo, donde les decía, chicos, en esta ruta 4, el kilómetro 11. Ahora, bueno, llegaron más familiares y el cuadro realmente es conmovedor. Estamos aquí en la plaza 25 de mayo y a medida que van pasando los minutos se siguen sumando más participantes, porque bueno, se trataba de una joven que también era parte de toda una vida social de Catamarca, empleada de la municipalidad, también integrante de un equipo de hockey, bueno, que están acá presentes todas las jugadoras y bueno, los familiares no tienen consuelo, no están abrazados acá, está el hermano, una tía de Micaela y las amigas que reclaman justicia. El grito al unísono es el de viva, nos queremos y bueno, por supuesto, los reclamos históricos. Si les parece, bueno, los familiares en medio del dolor hablan cada tanto con la prensa, ahora decidieron no hacerlo y es entendible, ¿no? Bueno, se colmó la plaza y seguramente esta marcha estará siendo observada por el fiscal, los gobernantes y las autoridades de la provincia. Sí, los escucho, chicos. Claramente. Seguimos ahí, José, cubriendo todo lo que está sucediendo e incorporamos a Rolando Barbano y a Marina Biuso porque, bueno, queremos tratar de seguir incluso con detalles de lo que vos recién anticipabas, porque una de las coartadas del asesino fue precisamente decir que ella se había caído de la escalera, pero sin embargo en la autopsia hay datos que hasta ahora no estarían dándole la razón a esta hipótesis que había planteado él, ¿no? Claro, Naim Vera cuando confesó dio una primera versión, luego la cambió por otra versión y terminó siendo desmentido por la autopsia. ¿Cuál había sido su relato? Él contó que este fin de semana, en la madrugada del sábado, fue con la que era su novia a un departamento que es de su familia pero que estaba deshabitado porque había un plan de alquilarlo en algún momento. Tuvieron un encuentro ahí y él lo que le contó a la policía en un primer momento fue, ella me contó que estaba embarazada, ahí empezamos a tener un cruce de palabras y en esa discusión ella terminó cayendo por una escalera, rodó por la escalera y se murió, se mató por el golpe. A partir de eso, contó en la primera versión, insisto, a la policía, yo no supe qué hacer, me asusté y ahí intentó dar alguna justificación para lo que hizo después, que sí está comprobado, que fue poner el cuerpo en la parrilla,
prenderlo fuego. Él había dicho al momento que él había descuartizado el cuerpo. Esto los peritos, y acá ya empezamos a meternos a la autopsia, lo descartaron, dijeron que no, que fue por acción del fuego, la separación de las partes del cuerpo, y él lo que hizo fue poner una parte en una caja, tirarla en un contenedor de basura que queda a 20 metros de la casa donde ocurrió todo, ahí en la calle Ayacucho, en San Fernando del Valle de Catamarca, y el resto, en una especie de canasta, lo subió a su auto y se fue hacia las afueras de la ciudad. Hizo unos 13 kilómetros. Esto que escuchábamos recién lo paró un puesto de la policía caminera. Esto es bastante insólito. Uno se pregunta ¿para qué están los puestos de la policía si no pueden darse cuenta de que están frente a un joven que acaba de cometer un femicidio y que está cargando parte de su víctima en el auto? Él paró, entregó los documentos y siguió viaje como si nada hubiera pasado. Después hizo una suerte de entierro de parte de lo que quedaba, y cuando volvía habló con un amigo abogado. A partir de ahí empezó a conocerse lo que había ocurrido, porque este hombre habló también con la familia de Naim al escuchar el relato que le hacía este joven, y entre todos, sobre todo con la familia del propio acusado, fueron a la policía, se entregó y ahí empezó la investigación. ¿Qué dice la autopsia de esta joven? Primero, es mentira que estaba embarazada. Esto lo desmintieron. Naim lo había presentado como una suerte. La verdad cuesta utilizar las palabras porque no hay justificación. En su mente quizás él lo pretendió utilizar como un justificativo, algo que no tiene ningún tipo de justificación. Este planteo de no, ella estaba embarazada y por eso discutimos. Es una locura. Era mentira que estaba embarazada. Y por supuesto, era mentira que había rodado por las escaleras y había caído y se había golpeado hasta provocarse a sí misma la muerte con esta caída. ¿Por qué? La autopsia determinó dos cosas fundamentales. La primera, la víctima Brenda fue asfixiada por sofocación. Esto quiere decir que el asesino le tapó la boca, le tapó la nariz hasta que ella no pudo respirar más. Así fue la mecánica de este asesinato. Y en segundo lugar, otro dato importante. No hay golpes, no hay nada. Sí, hay algunos golpes que dicen los peritos en la autopsia podrían interpretarse como signos de una lucha, pero hay un dato muy claro que salió no de la autopsia, sino del cuerpo del propio Naim. Tiene rasguños en sus brazos. Esto marca que Brenda Micaela Gordillo, la víctima, se defendió, luchó por su vida todo lo que pudo hasta que Naim le quitó la vida y después tomó esta determinación brutal que ya les estábamos describiendo para deshacerse del cuerpo de la víctima. Ya hemos visto cosas así, digo, hay un caso emblemático que es el de Pablo Kuchan. Recordarán el caso por dos motivos. Primero, que es un hombre que le hizo esto a un adolescente y ya está libre, pasó menos de 10 años preso. ¿No fue un caso que trascendió porque él estaba en aplicaciones? Y ese es el segundo dato, Caro. Este asesino, Pablo Kuchan, de este otro caso que estoy contando, ¿por qué lo cuento? Porque hizo lo mismo, prender fuego el cuerpo en una parrilla. Apareció en aplicaciones como Tinder, ofreciéndose para citas, lo cual generó un revuelo enorme, por supuesto, pero marcan un poco qué tipo de personalidades estamos hablando capaces de cometer este tipo de asesinatos, que ya de por sí, digo, son brutales, pero la práctica posterior con respecto al cuerpo es lo que termina de dar un cuadro escalofriante y hablar mucho de la personalidad del femicida. Si no me acuerdo mal, perdón, en el caso de Kuchan, fue más allá, digamos, avanzó más en la destrucción del cuerpo de su víctima, lo cual impidió que se conocieran muchos detalles sobre cómo había sido la muerte. En este caso, digamos, la primera versión que él pretende instalar, que es que se había caído por las escaleras, bueno, la única versión que íbamos a tener era la suya, ¿no? Nunca íbamos a poder saber exactamente qué era lo que había pasado. De la misma manera, al respecto del embarazo, yo primero también pensaba, es que hay tantos casos, más de 40 en Argentina en lo que va del año, ¿eh? En lo que va del año. Más, ¿sí? Más de 40 en lo que va del año. No te puedo decir la cifra porque hay uno que se está estudiando el día de hoy y no está claro si es femicidio o no, pero el podríamos año estar recién llegando está a 45. El 2 meses del año.
O sea que la mayoría de lo que pasó del año... El año hubo pasado asesinatos. fueron 268 casos. O sea que las cifras del año pasado no son oficiales porque las cifras que se trabajan de Poder Judicial a través de Corte Suprema se entregan siempre con más demora porque tienen que ver con aquellos en los que se persigue acción judicial. Entonces recién en junio conoceremos la cifra de 2019. Pero por ejemplo el Observatorio Mumalá, si no me equivoco, da 268 mujeres asesinadas el año pasado. Marina. Mari, perdón, para darle contexto a la cifra que dice Marina, que es escalofriante, 40 femicidios en 2 meses solamente de este año. Estamos hablando todo el tiempo de Rosario, ¿nos impacta la cantidad de muertos en Rosario? Bueno, hubo 45. Hablamos de asesinatos en Rosario, narcotráfico, Rosario bañada de sangre. Bueno, si, como dice Marina, ponemos el foco en los femicidios, la cifra es casi parecida. Estamos hablando de 40 femicidios en 2 meses. Nos tiene que hacer sonar muchas alarmas la cantidad. Y buena parte de ellos perpetrados por parejas, exparejas. Es que, claro, en la estadística general, en la mayoría, cuando estamos hablando de violencia de género y de femicidio, la cantidad de casos en los que la víctima conoce previamente a su victimario es más alta que en ningún otro tipo de delito. Es mucho más alta. Y de hecho, no es este el caso de Brenda Micaela, sino que es la casa de él, pero es terrible la cantidad de veces en las que la mujer es asesinada en su propia casa. O sea, un lugar que tiene que ser sinónimo de seguridad, ¿no? Estás en casa, estás a salvo. Bueno, exparejas, conocidos y en el propio hogar son los lugares de mayor nivel de violencia. Este chico estuvo circulando a través de redes sociales porque se encontró su cuenta, había tenido algunos posteos en contra de la violencia. Un usuario, estaba hasta hace 2 días actualizando y cambiando sus fotos de perfil. Incluso uno repudiando a un femicida que había arrojado un cuerpo en un contenedor. Digamos, es como un giro muy perverso. Es que, a ver, Caro, y acá hay una cosa que me parece que es lo más importante, más allá de la investigación, ¿no? Por supuesto que es, lo fundamental. Cuando estamos diciendo cómo fue el hecho, que no se lo detectó, que pasé por un control y que entregó los documentos, que la mayoría de las mujeres víctimas conocen previamente a sus atacantes, en este caso era su pareja. Esta chica llegó para encontrarse con el que era su novio en un departamento vacío. 70%, Marina, es el porcentaje. 7 de cada 10 víctimas conocen, y muchas veces íntimamente. Son familiares directos o parejas o exparejas. Ni siquiera era una expareja, era una relación que estaba en ese momento. Ella llega voluntariamente hasta este lugar, se desencadena una situación que no sabemos cuál es, porque Brenda Micaela nunca nos lo va a poder decir. Tenemos que tomar la versión de él, o no tomar más bien la versión de él. El punto en todo esto es que es una persona que perfectamente después de matar puede pasar por un control, que son personas normales, no tienen cuernos, no son verdes, no aparecen de otra manera, no son detectables. ¿Por qué? Porque la violencia machista y la violencia que hace que ocurran este tipo de cuestiones relacionadas con el femicidio, que son, tener a la mujer por objeto. A Brenda Micaela la desechó como si fuera una cosa, la partió en partes y la distribuyó en distintos basureros. Tiene que ver con una cuestión cultural que es más profunda y que es muy complicada, y que por eso el combate tiene que ser tan integral. Ahora se va a hacer la persecución penal de esta persona, pero ¿cómo se construye? Muchos les llama la atención la edad de este chico. Hoy mismo hay otro caso en el que, de un abuso de una nena muy chiquitita en la zona de Lobos, de un familiar también muy joven.